Hola, buenos días. Bien, mi nombre es Manuel Durante Suárez y hoy vamos a hablar de lo siguiente. Como la mayoría del país mexicano fue testigo, la propuesta absolutista para una supuesta reforma al Poder Judicial de la Federación ha sido consumada, ha ganado el absolutismo en México y el fascismo, ¿no? La imposición. La propuesta fue aprobada, ¿sí? Fue aprobada, pero para todos es evidente que ha sido mediante un proceso totalmente de imposición, ¿verdad? Ilegal y corrupto, ¿sí? El que se haya aprobado dicha supuesta propuesta de reforma, porque realmente no persigue eso, está claro. Por eso no se llevó a discusión democrática en todo el país, ni se tomó en cuenta a los expertos en la materia, ¿verdad? Es una propuesta personal que beneficia al clan de los López Obrador, ¿verdad? ¿Sí? Al absolutismo López Obradorista, que prácticamente ya con el 30% de los votos que obtuvieron a nivel nacional se sienten dueños de este país y por lo tanto se creen con toda la autoridad, con esa autoproclamada autoridad moral para hacer lo que quieran con la gente de este país, ¿verdad? Y una de esas es imponer sus condiciones de acuerdo a sus intereses personales, porque la propuesta no salió del pueblo ni fue discutida por el pueblo. Es un grupito, ¿verdad?, cuyo único objetivo es defender sus intereses personales, ¿no? Mantener la influencia posible en este país mediante un golpe de Estado, que en estos momentos se puede llamar como golpe de Estado técnico, pero que podría avanzar más allá, ¿no? Que incluso a que López Obrador ya no deje la presidencia, ¿verdad?, y dé golpe de Estado, aún a costa de sus supuestos compañeros, ¿no?, como la Sheinbaum. Bien, entonces, el punto es el siguiente. Están festejando muchos de que se haya aprobado esa reforma, esa supuesta reforma judicial, esa propuesta de reforma judicial, ¿sí?, al Poder Judicial de la Federación, valga la redundancia, ¿verdad? Pero como ya dije, los elementos de evidencia, los hechos objetivos ocurridos en el proceso, dan cuenta de que eso se logró solamente en base a imposición, engaños y corrupción.
porque todas las negociaciones, corrupción, ¿por qué? Ya vimos que las presiones es imposición, presionar a las personas, a senadores, a diputados, ¿verdad? Es una parte del proceso y eso es totalmente ilegal, ¿sí? Son actitudes fascistas y antidemocráticas, presionar, es decir, y presionar es imponer, como ya dije, de manera ilegal, ¿verdad? Ciertas condiciones para que el otro acepte. Pero no solo la imposición ilegal y fascista por amenazas, está el otro punto que yo decía, también por el ofrecimiento de prebendas, ¿verdad? Que obviamente debe de ir incluido los moches, el dinero, el maiceo, debe de ir incluido eso, además pues de ofrecimiento de cargos y puestos, y eso es corrupción, porque ¿a quién se le van a cargar todos estos compromisos, verdad? De pago, por ejemplo, pues al erario, a los impuestos de los mexicanos, esas negociaciones, ¿quién las paga? Pues la paga el pueblo con sus impuestos, sin haberle preguntado si estaba dispuesto a corromper a alguien y pagar, ¿no? Darle moches. Igual las prebendas, la oferta de puestos, del tipo de que sea, gubernamentales o políticos, ¿quién los va a financiar entonces también? Pues igual lo va a financiar el presupuesto del erario y por lo tanto es corrupción también. Es decir, se gana una propuesta en base a corrupción y presión e imposición ilegal. Y todo eso está basado totalmente sobre la ilegalidad. Es decir, ha sido un proceso ilegal y corrupto totalmente y las evidencias están patentes a la vista de todos, ni siquiera hay para andarle buscando tres pies al gato. Está claro que ha habido ilegalidad y corrupción en este proceso, ¿sí? Lo que nos indica también que ese grupo que controla la 4T huele a podrido, existe pudrición y descomposición social y humana dentro de ese sector que se dice de izquierda, porque son quienes impulsaron sin ningún recato todas estas acciones corruptas e ilegales, ¿verdad? Y no les importó. Aliarse con quien tuviesen que aliarse y pagar lo que se tuviese que pagar, prometer lo que se tuviese que prometer a costa de los recursos públicos y a costa del pueblo que está padeciendo hambre, falta de educación y falta de salud. ¿Sí? Pues está podrido, corrompido ese grupúsculo que controla 4T desde la presidencia hasta los cargos más cercanos que tiene, ¿no? Porque están solapando tales situaciones ilegales y corruptas y no han tenido ningún empacho en apoyarlas y promoverlas y festejarlas porque dicen ya ganaron, ¿sí?
Entonces es la moral, ¿no?, de la 4T, que ha quedado totalmente sin ambages al descubierto en estos momentos, ¿no? Todo ese rollo de autoproclamación de la autoridad moral, porque ellos se proclamaron. Nosotros, nadie se las vio, ellos siempre se autoproclamaban con la suficiente autoridad moral y honradez para dirigir los destinos de este país y en nombre del pueblo. Y lo que está pasando ahorita, y todo lo que sucedió en el sexenio y cómo dejan al país, contradice totalmente esos halagos y esas versiones lanzadas al aire sin sustento. ¿Sí? Queda demostrado lo que muchos veníamos diciendo, pues, de que este grupo López Obradorista solo persigue intereses mezquinos, personales, egoístas, individuales y de grupúsculo, de grupito. Quieren mantenerse en el poder y quieren no tener consecuencias legales por estar en el poder de todas las violaciones y ilegalidades cometidas. Por lo tanto, necesitan desaparecer una Corte de Justicia imparcial y fabricarse una a gusto, a modo que los defienda y que no le reclame ni en el futuro todas las ilegalidades y corruptelas cometidas. Eso es el punto principal. No es ninguna reforma al Poder Judicial de la Federación, es un golpe de Estado técnico para evitar complicaciones al gobierno actual que sale, porque ya vimos cómo deja el país, ya lo he publicado en varios videos, cómo está el país quebrado en este momento, porque se dedicaron a la grilla, a la política para conservar el poder, pelearse el poder político con otros, ¿verdad? Hasta llegar a esta situación última, ¿verdad? Entonces, un proceso ilegal y corrupto que puede ser cuestionado y la Corte debería cuestionarlo, la Corte debería impugnarlo porque no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes ni el protocolo como debe de llevarse a cabo una discusión para una verdadera reforma, ¿verdad?, de algo. ¿Sí? No se siguieron los procesos legales correspondientes, los procedimientos ni legales ni democráticos, ¿verdad?, para una verdadera reforma, lo que quieras reformar, pero tiene que ser ampliamente discutido, informado al pueblo y deberían de haber intervenido la gente preparada, capacitada, los expertos, pues, en dicha situación y democrática, tomando en cuenta todas las voces y llevarse el tiempo que se requiera para la discusión y la comprensión del punto del asunto. Nada de esto ha sucedido, es imposición rápida y los mercenarios de la política solamente tenían la orden de llegar a votar al Congreso y fue lo que hicieron. Si no votaron en el primer minuto la ley para aprobarla es porque no tenían el voto que les faltaba y lo estaban negociando de manera ilegal y corrupta, como ya dije. ¿Sí? Entonces, todas esas evidencias son a favor de una reclamación. La Corte podía reclamar que no se llevó el debido proceso en la cuestión de la aprobación de la supuesta reforma al Poder Judicial y por lo tanto debería declararse inválida, porque ahorita ya están corriendo en los estados, inmediatamente se apuraron a hacer reuniones también. Igual debe ser el mismo proceso corrupto para que aprueben al menos 17 estados la reforma y puedan ahora ser avalada y publicada, ¿sí?, en el periódico. Bien, sin embargo, como podemos ver aquí, después del acto cometido y después de existir toda la constancia de las irregularidades
anormalidades, amenazas, imposición, ¿sí? Ataques a quien no estuviera de acuerdo. López Obrador dice que él niega pactos y presiones para aprobar la reforma judicial en el Senado. Y entonces Yunes, que supuestamente era uno de sus peores enemigos, o sea, López Obrador, el gobierno de la 4T, consideraba a Yunes como uno de los peores enemigos de la 4T y del país. ¿Por qué negociaron con él? ¿Por qué Yunes e hijo se comprometen y votan a favor de la reforma de su enemigo también, ¿no? López Obrador. Digo, este sencillo acción es un ejemplo de las transacciones que hubo, ¿no? De las presiones y los pactos. No pudo haber sido de otra manera que haber logrado un pacto con esta gente. Y como siempre, obviamente, mentirosamente, López Obrador niega el punto, como ha negado un montón de verdades, ¿verdad? Como ha negado acciones negativas en contra del pueblo mexicano, ¿no? Una vez más, se hace el desentendido, es que no hubo presiones, es que yo no sé. La prensa está saturada de declaraciones de cómo estaba presionando a la mayoría de los senadores y diputados para lograr las mayorías en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿sí? Y obviamente, ¿de qué otra manera se puede explicar que un enemigo suyo, panista, perseguido, cuestionado, tratado de corrupto y considerado como uno de sus peores enemigos de López Obrador, haya negociado con la 4T y ahora sí muy contentos a votar? Pues solamente por los pactos. Entonces, doble mentira de López Obrador cuando niega lo que es un hecho totalmente evidente. Esto confirma totalmente. Los otros actos sabemos que son ciertos, pero quedan un poco dispersos y no tan concretizados, ¿no? ¿Sí? O sea, a la vista, aunque ahí están, y podría un poco tenerse la duda, pero en el acto de Yunes ya no queda duda. Si pasó con Yunes, pues pasó con todos los demás, ¿sí? Y varios diputados y senadores declararon, informaron que recibieron presiones y recibieron ofertas de dinero para votar a favor de la reforma. Entonces, claro, que sí hubo presiones, digo, y las evidencias están en la prensa, ya lo dije yo en otro video, ¿no? ¿Sí? De cómo se las gasta este sistema. Bien, el caso es que así logran de manera antidemocrática, ilegal y corrupta aprobar la supuesta reforma, ¿verdad? Y el único argumento muy pomposo, ¿verdad?, de que el pueblo va a votar a sus... Digo, qué manera de manejar y usar la palabra pueblo, ¿verdad?, y de manejar a quien no tiene los conocimientos precisos sobre el tema, ¿no? Diciéndoles, bueno, y pues la gente, es bueno, entonces adelante, ¿verdad? ¿Sí? Pero es una total aberración la supuesta propuesta. Pero ya dijimos, simplemente es la manera en que se hace más tragable, ¿sí?, la idea de desaparecer a la Suprema Corte de Justicia. Así se hace más tragable, pues diciendo que el pueblo va a elegir, que es bueno, pero responde a un interés personal de un grupito en el poder, no responde al interés del pueblo, de tal manera que no ha sido
promovida ni salida del pueblo, ni ha sido discutida democráticamente en el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Simplemente es un tema de manipulación y tergiversación. Decir, es que el pueblo le conviene porque vas a elegir directamente por voto popular. Digo, qué aberración, ¿verdad?, de este gobierno. Bien, pues entonces yo considero que hay elementos suficientes, ¿no?, para derrotar a estos fascistoides, ¿no?, de ideas fascistas, que se hacen pasar por izquierdistas. Está claro, ¿no? Quieren un poder absoluto para ellos. Por eso al parecer, decidió irse a Palacio, porque se considera como un reyesuelo, ¿verdad?, el presidente y el grupo y la corte de la 4T, ¿no? La corte de todos los que forman ese movimiento 4T, la Roña, Ebrard, la Sheinbaum, ¿sí?, Bartlett. Entonces, están procediendo como antiguamente los reyesuelos, ¿no?, absolutistas, controlan ellos todo y pues hacen lo que ellos quieren, lo que ellos se digan, y hay que agachar la cabeza porque el reyesuelo ha hablado y puede decir las pendejadas, las tonterías que quiera, pero hay que respetarlo porque es el rey. En esas estamos y no quieren dejar el poder, está claro. Por eso este golpe de Estado es un golpe de Estado, quizás llamado en este momento técnico, pero no hay de otra. Quieren seguir, pues hasta ahorita realmente han destrozado México, ¿verdad? Crecimiento raquítico de menos del 1%, inflación, fuerte inflación, ya tengo un video sobre eso también, ¿sí? Gasto público con un déficit del 60%, ¿sí? Y aparte apañarse a como ellos quieran hacer las cosas, y los que les ha interesado en todo el sexenio ha sido pues gastar, les gusta gastar. ¿Para quién? ¿Quién sabe? Pero ahí sí están contentos gastando dinero, no les importa que tengan que financiarse el 60%, que nada más tengan para el 40%, buscan, ponen deuda, piden prestado, pero se lo gastan en lo que han querido, no en lo que el pueblo ha querido, ni en lo que el pueblo necesita, ni en lo que el pueblo requiere y le urge al pueblo, ¿sí? Como salud, alimentación, que ya repetió un montón de veces, educación, trabajo, ahí no. Ha sido lo que sus particulares intereses, ¿sí?, les han solicitado. Ellos terminan el sexenio en bonanza, hay crisis, no les importa, ni la crisis le afectará para nada. Han acumulado un buen monto de riqueza que les va a permitir sortear cualquier crisis. Y se podrán seguir echando los rollos que quieran, porque tendrán el tiempo suficiente para andar haciendo grilla y política, ¿verdad? Porque ya acumularon recursos, solo de sus fuertes salarios, más todo lo que se han gastado, sepa con quién, en esos proyectos voluminosos a sobrecosto, pues tienen un dineral, no hay de otra, ¿verdad? Entonces, reforma totalmente legal, debería actuar la Suprema Corte e invalidarla, porque es
se obtuvo la victoria, la aprobación mediante actos ilegales, injustos, fascistoides y corruptos. Nada más por eso, ¿verdad? No debe de ser aceptada por ningún mexicano. Claro, los mercenarios de la política, previo pago, aceptarán lo que se les ordene, ¿verdad? Claro, quien paga es el que manda, ¿verdad? Ese es el punto. Bien, gracias. Ese es mi punto de vista. Sobre la aprobación, vamos a poner la aprobación. Es imposición la palabra correcta de la supuesta reforma al Poder Judicial. Imposición y supuesta, ¿por qué? Porque su interés no es reformar para ningún beneficio del pueblo, es para un interés personal, es desaparecer a la Suprema Corte por intereses personales, para no verse perjudicados. Por eso digo que es supuesta reforma. Pero claro, como todo marrullero, jamás presentan las cosas de manera derecha y legal, ¿sí? Por lo tanto, disfrazan las intenciones diciendo, es que queremos reformar para el pueblo, ¿no? No ese es el interés, sino esto se debiera llevar una discusión más amplia en el país y bajo las reglas democráticas correspondientes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ilegal, la aprobación ha sido ilegal, injusta, impositiva y corrupta. Es decir, al fin de cuentas no es una aprobación, es una imposición. Es una imposición mediante un acto aparentemente democrático de votación, ¿verdad? Sí. Porque pues votó el Senado, ¿verdad? Sí. Así lavan sus culpas. Se está imponiendo. Llego, voto, me vale lo que digan los demás y junto a la mayoría como de lugar para que vote a mi favor. Es imposición. Que tratan de validar, que tratan de purificar con el voto de los mercenarios políticos, de las cámaras de diputados y las cámaras de senadores, ¿sí? Y con la imposición de López Obrador y su grupo. Tratan de purificar todo eso. Por eso luego dice que no hubo nada, no hubo presiones, no hubo pactos, dice López, no. Están tratando de purificar con ese voto. Una imposición, no es aprobación, es imposición.